Buenos días, mi nombre es Gilberto Torbo Sarmiento, estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula es AL087731. Este es el proyecto integrador de filosofía jurídica. Para este proyecto dejaron constar una serie de preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue un documento respaldado por la Organización de las Naciones Unidas, que implicó el replanteamiento de los fundamentos de los derechos humanos y la aplicación de un programa de universalización efectiva. Siguiente pregunta: ¿cómo se define el constitucionalismo? El constitucionalismo crea mecanismos de efectividad y reparación de las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, estos medios no poseen una efectividad y un concepto y una aceptación completa, ya que solo obligan a las personas que los firman a estar de acuerdo con dichos controles. Siguiente pregunta: ¿qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado? Las minorías son grupos de personas que no forman parte de las directrices que dicta la mayoría. Por ese motivo, la discriminación se vuelve una respuesta inmediata del colectivo hacia dicho conjunto de individuos. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2022 ofrece un acercamiento a lo que consideran como una minoría. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? La nación debe comprometerse con las distintas culturas de los pueblos indígenas que conforman el territorio actual del país. Estas comunidades conservan instituciones económicas, sociales, culturales y políticas propias. Todo ello forman parte de la pluriculturalidad de México. Por este motivo, la identidad indígena debe ser un criterio fundamental que determine quiénes ejercerán la norma jurídica de dicho sector poblacional. Las comunidades que integran los grupos indígenas configuran una unidad social, económica y cultural dentro del territorio nacional, por lo que las autoridades deben conocer sus usos y costumbres. El derecho de esta comunidad a libre determinación se efectuará conforme a lo estipulado en la Constitución que rige el Estado, mientras que las leyes y las entidades federativas deben reconocerlas y preservarlas. ¿Qué son los derechos humanos de la tercera generación y cuál es su origen? Los derechos humanos de la tercera generación son derechos de colectividad, los cuales no deben confundirse con los derechos sociales, ya que los primeros trascienden al causar una afectación generalizada en la población y establecen en su cumplimiento que debe ser comunal. Ambas condiciones deben respetarse y nunca vincularse. Por ellos no se tratan de derechos que solo tengan implicaciones individuales o particulares, sino que favorecen de manera global a un grupo determinado o indeterminado dependiendo del derecho que se quiera resguardar. La tercera generación aparece en la segunda guerra, en la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial e incluye derechos relacionados con el medio ambiente, los consumidores y la solidaridad. ¿Qué son los derechos colectivos y por qué se estipulan? Las acciones colectivas son procedentes para proteger tanto los derechos e intereses difusos como los colectivos, al igual que los individuales de incidencias colectivas. Los primeros son los cuya titularidad pertenecen a un grupo indeterminado o determinado de personas que se relacionan entre sí debido a circunstancias de hechos o de derecho. En las segundas, su titularidad involucran a cada integrante de una colectividad determinada de seres humanos relacionados por condiciones de derecho.
Siguiente pregunta. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética, este, ética es el carácter moral, ejecución de actos, se refiere a la afirmación de conciencia individual autónoma y auténtica. Moral, ideales, normas de conductas, se refiere a las reglas impuestas por la sociedad acerca del comportamiento humano entre el bien y el mal. Ambos conceptos poseen un mismo trasfondo al marco de lo que es bueno. Sin embargo, estas diferencias recaen en lo valorativo individual y lo colectivo. Esto se refiere a lo que es apropiado para la conducta personal y lo que es mejor para la sociedad. Es todo, gracias.